Entonces, vamos a leer Lucas 9, 51 al 56. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo en voz fuerte todos. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana de nueva cuenta el hecho de que nos concedes estar ya en el templo. Gracias por tu cuidado, gracias por las provisiones que has puesto frente a nosotros para que ya estemos en la casa de nuestro Dios este primer día de la semana. Oramos por nuestra clase de jóvenes y de adultos para que te manifiestes y nos hagas entender el tema del aprendizaje del día de hoy, de la enseñanza, quiero decir, del día de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, el pasaje, hermanos, ya leído, a simple lectura, estoy hablando de una manera respetuosa, dice uno, bueno, pues aquí no pasó gran cosa, solamente lo que el evangelista o el escritor sagrado quiso enseñarnos fue que, pues allá donde llegó, no le hicieron hicieron caso omiso a su ministerio, a su labor, porque dice que llegaron, versículo 23, los envió mensajeros, dice, y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le quisieron recibir porque ellos entendieron como que iba de paso nada más y que no se iba a permanecer ahí mucho tiempo. Viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Hay un pasaje paralelo a este donde nos da un poco de más detalle el evangelista o el redactor. Nos dice que llegó al lugar y que no pudo hacer muchos milagros ahí porque la gente no creyó en él. Porque decían, que no es el hijo del carpintero. Creo que había llegado a Nazaret, ¿verdad? Y Nazaret fue el lugar donde Jesús en su humanidad creció. Fue donde todo mundo lo conoció, donde no se nos enseña en la palabra de Dios desde los 12 años, desde que comenzó la pubertad, el jovencito o el niño Jesús, hasta los 30 años, no nos narra la Biblia prácticamente nada de la biografía de Jesús en su humanidad. No nos narra nada, solamente desde que nació se brinca a los 12 años, de los 12 años da un salto hasta los 30 cuando inició su ministerio. Hay otros documentos no inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, que nos narran ciertos aspectos entre esa edad. No son bíblicos, son extra bíblicos, entonces no podemos tomarlos como algo divino, algo directamente venido del cielo. Nos basamos únicamente en lo que enseña la palabra de Dios. Sin embargo, lo que sí sabemos, porque así nos dice la Biblia, fue que Nazaret creció y tuvo su infancia, su niñez, su infancia, su adolescencia. Entonces llegó a Nazaret ya cuando inició su ministerio y la gente lo miraba sencillamente como el vecino, pues, como el conocido. ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No es el hijo de José y de María? Y etcétera. Y comienzan a hablar. Y la Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros ahí porque no creyeron en él. Cuando le dijo el Señor a los apóstoles, vámonos porque no hay profeta sin honra, no hay ningún profeta que no lo honran o no lo reconocen como tal, si no es en su propia tierra.
Entonces reaccionaron. Señor, ¿quieres que oremos y clamemos? Y así como Elías oró en el Antiguo Testamento para que exterminara a los que no creyeron, ¿quieres que hagamos lo mismo para que aprendan que tú eres aquí el Mesías, el prometido, que te deben? No. Entonces cuando se pusieron en ese plan, Jacobo y Juan, nos dice el evangelista Lucas, dice el 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Los dejó calladitos. Quizás ellos esperaban, uy, sí, déjenme salir de la aldea, ya que vaya hay unos metros más, oran con todo fervor, porque ustedes son muy espirituales. Y les van, y para que aprendan la lección, para que todos los que están alrededor aprendan, para que me acepten y me reciban y me pongan en el lugar que merezco. No. Con toda la calma el Señor reaccionó, a pesar de su juventud, tenía 30 años cuando inició su ministerio, era un joven, humanamente hablando. Así que pudo haber tomado, y sí, cierto, oren, y ustedes lo pueden hacer, y ya les enseñé a orar, así que háganlo con toda enseñanza y apliquen y con todo de nuevo, y que quede establecido quién es Dios. Sencillamente los reprendió. ¿Por qué los habrá reprendido el Señor Jesucristo a estos dos discípulos, por lo menos? En presencia de los demás, seguramente. Porque les dijo, vosotros no saben qué actitud. Cuando la Biblia habla, cuando menciona espíritu en minúscula, usualmente, cuando se puede estar refiriendo a un espíritu, un ser inanimado, no inanimado, sino incorpóreo, quiero decir. Pero también cuando la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, usa el término espíritu con minúscula, se está refiriendo a una actitud. Pablo en Efesios capítulo 2 habla acerca del espíritu de revelación y de sabiduría. No es que haya un espíritu, un ser no visto por nosotros en nuestro espectro, en nuestra dimensión, que se llama inteligencia. No, es una actitud. Y aquí el Señor les reprendió esa actitud. Ustedes no saben de qué espíritu soy, no saben de qué la actitud que están tomando, el comportamiento o la reacción que ustedes están teniendo, porque fue una reacción. Y las reacciones, ya se dio cuenta, hermano, revelan lo que hay en nuestra primera intención en nosotros. Las reacciones no las pensamos. Es una reacción, es algo rápido, ¿no? Toda reacción corresponde a una acción. Si yo estoy parado así, de repente me pisan, ¡ay! Voy a gritar y voy a darle un empujón a quien me pisó. Es una reacción, no estoy pensando, ahorita que pase, ¿verdad? Me va a pisar, lo voy a empujar, le voy a pegar. No lo estoy pensando. No. Entonces, la reacción primera de estos hombres fue, Señor, vamos a ver, y eso es lo que tenían dentro del corazón, hermano. Que eso le dijo, no, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Sabe qué les estaba enseñando el Señor Jesucristo a los discípulos? Que tenían que aprender a respetar la voluntad y la creencia de esas personas. Que no podían imponerle lo que ellos estaban creyendo. Que si ellos no creían o estaban creyendo mal, no los iban a castigar o a reprender por eso. Ahorita voy a decirles cómo se llama esto. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué es lo que pasa? A veces tratamos a una persona que no cree lo mismo que nosotros y ya la condenamos, ya la juzgamos. Y le marcamos una línea y por ahí no pases y hasta nos bajamos de la banqueta para cuando pasamos por la casa de ellos. ¿No? Bueno, hay gente que es así. Los cristianos no tenemos que ser así.
De aquí se desprende algo muy interesante, hermanos. Hay una doctrina bíblica que se llama libertad, o le podemos llamar libertad de conciencia. La libertad de conciencia emana de ciertos pasajes de la palabra de Dios donde entendemos y se nos dice que si hay alguien que no piensa igual que yo, tengo que respetar a esa persona, no la creencia, a la persona. Yo no lo puedo obligar a que crea lo mismo que yo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio la capacidad de elegir a esa persona como Dios me la dio a mí. ¿Sí me doy a entender? Entonces va a llegar el momento de que aquella persona cambie su manera de pensar, cambie la creencia, y si no comulgo con aquella otra persona, aunque sea un familiar, si no comulgamos la misma enseñanza, la misma doctrina, la misma ideología, en términos generales, pero vamos a aplicarlo a la vida cristiana. Yo debo de ser un poquito más entendible y decir, bueno, si Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó y me cambió mi manera de pensar, y cambié mi manera de pensar porque el Espíritu de Dios me convenció, pues Dios también puede hacer algo con él o con ella en su debido tiempo. De otra manera, entonces, por lo tanto, no debo de juzgar, de atacar, porque puedo bloquear o hacer que se levante una barrera en aquella persona para que entregue su vida a Cristo. No estoy hablando de tolerancia, aunque tiene que haber un poquito con este principio de tolerancia. Se llama libertad de conciencia. Uno de los principios bíblicos que grupos cristianos desde antaño, desde siglos atrás, el Señor Jesucristo les estaba enseñando esto a los discípulos. No pueden estropearle a esta gente. Si ellos no están creyendo lo que nosotros creemos, si no quieren escuchar lo que yo les quiero predicar, si no quieren entender quién es, reconocer quién soy yo, déjenlos, no vamos a estropearles eso, porque puede ser que más adelante entonces se convenzan y crean. Y no puedes orar para que Dios los castigue, porque se pueden bloquear sus sentidos, y en el momento que Dios tiene para que ellos entonces se conviertan y crean, lo vamos a estropear nosotros. Y el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Es decir, tienen una oportunidad. Y no vamos a hacer nada nosotros para perder esa oportunidad. Si no fue con nosotros, va a ser con alguien más, con quien pueden creer. Aunque no es de todos la fe, dice la Biblia, no todos van a creer. No todos van a ser convencidos. Pero se tiene que orar por las personas. ¿Ok? Estoy introduciendo el tema, pero todo cuando vayamos abarcando en la clase vamos a irlo entendiendo muy bien. ¿Ok? Así que uno de los principios emanados en la palabra de Dios, hermanos, que se ha sostenido por muchos siglos a través de nuestros hermanos en Cristo, con otros nombres, en otras denominaciones, que creemos desde los tiempos de Jesucristo, en todo el trayecto de la vida de la iglesia, que creemos, sostenemos y practicamos muchos cristianos, le podemos llamar la doctrina de la libertad de conciencia o la libertad religiosa. Son términos sinónimos. ¿Okay? Libertad de conciencia o la libertad religiosa. Ahora, por un lado. Por otro lado, existe el sectarismo, la intolerancia y el fanatismo de muchas religiones y de muchas otras personas, que no permiten que alguien crea distinto o no conciben que otra persona crea diferente a ellos. Hace algunos años estuvimos una temporada viviendo en el Estado de México. Fuimos a apoyar a un pastor, el pastor Tomás de Jesús. Y estuvimos apoyándoles en una iglesia en unos cuantos meses de esa temporada en Valle de Bravo. A las orillas de Valle de Bravo está una iglesia que comenzaron. Pero es una colonia, vamos a decirlo así. Entonces fuimos el pastor vive allí, pero vive en la parte alta de ese lugar. Pero son muy tradicionalistas ahí en cuanto a la religión. Entonces, un hermano que había ido a cubrir allí las predicaciones
el pastor, más bien, que ahora es el pastor de la iglesia, decía que cuando la gente supo que ellos se habían convertido a Cristo, los comenzaron a menospreciar. Les quitaron el servicio de agua potable por haberse convertido a Cristo. Dijo el hermano, me cortaron el servicio del agua, no importa. Voy a comprar un tinaco, pongo una bomba de agua y me lleno con la pipa. Con el paso del tiempo le estorbaban a la pipa para que no entrara a cargarles agua, por ser cristiano. Cuando iba a la peluquería la hermana y llevaba a sus niños para que la señora, alguna conocida de ellos de años, les cortara el cabello, ya no se los querían cortar. Sencillamente porque eran cristianos, porque ya no eran de la misma creencia antiguamente. Y situaciones como estas. El hermano nos platicó y yo dije, bueno, ¿cómo puede llegar acá en la ciudad? No pasa eso. Y si llega a pasar eso, pues se va uno de un lugar y se va a otro. Aquí no le cancelan a uno el servicio de agua potable, al menos que tenga años y no pague. Y le ponen un reductor, si acaso. Pero no nos cortan el agua, digo, ¿no? En términos generales. Y uno puede buscar maneras y alternativas y arreglamos, solucionamos algunas cosas, pero allí no. Allí es muy marcado la intolerancia religiosa. Cuando todos llegamos ahí, el hermano me platicó y dice, qué bárbaro. Yo dije, yo pensé. Y una de esas semanas nos tocó ir a una peluquería, al hermano y a mí. No me acuerdo si iba Barak, estaba en el kinder en ese entonces. Y llegamos, el hermano con su hijo, yo con Barak, me parece, llegamos los cuatro ahí, le cortaron el pelo al hermano. O me tocaron, me iban a cortar el pelo a su niño y luego pasé yo. Y la señora estaba escuchando que estábamos hablando de la iglesia y de repente me había avanzado ya a cortarme el cabello. Y ya levantaba porque tengo el cabello lacio y ahí estaba la señora viendo. Y de repente dijo, ya. Con tanto, pum, me dijo cuánto era y ya y quería que nos saliéramos. No me lo terminó de cortar bien. Pero como escuchó que estábamos platicando cosas del culto, del servicio, de los hermanos, digo, estos son de los de aquí abajo. Y no terminó. Faltó poquito. Intolerancia religiosa. ¿Puede esperarse eso de alguien que no conoce a Cristo? Sí, y mucho más. El pastor, el que ahora es pastor, que en aquel entonces no lo era, cuando nosotros fuimos, pues nos platicaba muchas historias como esta y uno decía, qué bárbaro, ¿cómo puede ser posible? ¿Y cómo aguantan aquí, hermano? Ya hubieran botado todo esto y váyanse a la ciudad o váyanse ahí con su pastor ahí a la iglesia y vivan allá mejor. ¿Para qué están sufriendo todo esto aquí? No tenían otro apoyo y muy poquitos los hermanos ahí. Decían, no, pastor, pues es que aquí vivimos. Señor Jesucristo no vino para perder las almas, sino para salvarlas, dice. Entonces, yo no voy a hacer nada, ni ustedes, le estaba diciendo Cristo a sus discípulos, a Pedro y a Juan, no vamos a hacer nada, ni a mover nada que estropee la oportunidad para que esta gente pueda convertirse. Tu responsabilidad es inducirlos a los pies de Cristo. Si tu presencia o tus palabras no los va a convencer y no los convence, entonces aléjate y Dios pondrá otra oportunidad para que esa gente se arrepienta y pudiera ser que hasta el último día tengan para arrepentirse. Ahora, podemos definir este concepto de libertad de conciencia o libertad religiosa de la siguiente manera, como libertad dada por Dios de creer, de adorar y de propagar la fe sin coerción gubernamental o interferencia clerical. Voy a repetirlo y te lo voy a explicar. Repito, podemos definir este concepto de libertad de conciencia o libertad religiosa como la libertad dada por Dios de creer, de adorar y de propagar la fe sin coerción gubernamental o interferencia clerical. Coerción es usar la fuerza, pues, o forzar a alguien. Sin de propagar mi fe, sea la correcta o la incorrecta, sin coerción gubernamental, es decir, sin que el gobierno me lo prohíba o me persiga o me intimide, o
sin interferencia clerical, que otra congregación, que otra iglesia o que el mismo clero pueda impedirme que yo pueda propagar mi fe o adorar a Dios o creer lo que yo quiera creer. Estamos hablando en el sentido general. Estamos hablando de libertad de conciencia. ¿Okay? Ahora, vamos a dividir esta definición y vamos a ver primeramente la libertad de elección. Dios nos da la libertad, hermanos, de creer o de no creer. ¿En base a qué? Bueno, que Dios nos dio una capacidad. ¿Qué capacidad, hermanos? Intelecto. Esa es la capacidad de pensar. ¿La otra? Decidir. De decisión, exactamente, que es la voluntad. Exactamente. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 y el versículo 27. Quien lo tenga se pone de pie y lo lee en voz alta. Aquí estamos hablando de que Dios ha creado, hermanos y muchachos, al ser humano a su imagen y a su semejanza. Es lo que dice la Biblia. Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué dice? A ver, hermano Irving, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Exactamente, gracias, hermano. Dice la primera parte del 26 y la última del 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, podemos decir que Dios creó al ser humano de acuerdo a un diseño divino. Le dio cuerpo, pero sopló aliento de vida. Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida. La palabra aliento se tradujo de la misma palabra en hebreo que se traduce como espíritu. Cuando se unió el espíritu que Dios le sopló al cuerpo del humano, del hombre que estaba inerte, entonces produjo el alma y le dio vida. Y cuando sopló de su espíritu, le dio la semejanza de Dios, que Dios siente, porque Dios es una persona, son los elementos de la personalidad, ¿se acuerdan? Que Dios siente, Dios piensa y Dios decide, son las tres capacidades. Y aquí entra la capacidad de elección, la propia voluntad. Algunos le dicen, ¿cómo le llaman a la voluntad? Término más conocido. El libre albedrío, exactamente. Libre albedrío, ¿no? Que yo puedo decidir, que yo tengo la capacidad para pensar y poder decidir, llegar a una conclusión, decidir. Ahora, en la capacidad de elección o de la voluntad, va implícita o va incluyentemente el concepto de creer. Yo decido creer en esto o yo decido no creer en esto. Es la capacidad de la voluntad. Sí me estoy dando tema de elección. Así que la definición comienza con eso. La libertad de conciencia es la libertad dada por Dios de creer en algo o de no creer. Que es malo no creer en Dios, ¿verdad que sí, hermano? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es una acción de la voluntad del ser humano, que es una reacción de la naturaleza caída y perversa del ser humano por el pecado. Algunos deciden no creer en Dios. Algunos deciden no creer en Dios, pero no creen en las iglesias, por ejemplo. Algunos dicen, bueno, no creo yo en las iglesias, eso puras patrañas, etcétera, pero yo creo en Dios. Yo aquí en mi casa, bueno, está mal, está bien que crean en Dios, pero está mal todo ese concepto de pensar y que no crean en la iglesia, porque la iglesia es un concepto bíblico, pero bueno, es el primer paso, por lo menos creen. Ya más adelante Dios les va a dar oportunidad para ser instruido y que crea en Cristo, se convierta, entonces cambiará su percepción de los aspectos espirituales. Como es el hombre natural, no se espera que el hombre natural entienda las cosas que son del espíritu, dice la Biblia. Ok. Es decir, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Le creó con los elementos que le hacen ser una persona, intelecto, sentimientos y voluntad. Dios creó al hombre, hermanos, con la capacidad de pensar, de sentir y decidir por iniciativa propia, sin la imposición de nadie, ¿verdad que no? ¿O sí?
Bueno, sí, un poquito, ¿verdad? Porque cuando somos niños, ahí está la mamá detrás de nosotros. Y haz esto, y haz esto, y haz esto, y cómete esto. No me gusta, cómetelo, porque yo lo hice. Bueno, pues ahí sí. Entonces, pero somos niños, pues. No, y es por nuestro bien. No te vas a parar hasta que te lo comas. No, y no lo comemos finalmente, ¿no? Pero en sentido general y estrictamente hablando, no, Dios le dio esa iniciativa propia al hombre de que nadie puede imponerle una creencia o la manera de pensar distinta a la que yo no quiero creer. Estamos hablando dentro de la creencia en sentido espiritual, ¿no? Estamos hablando dentro de la iglesia, estamos hablando del sentido concepto en general. Entonces, Dios mismo respeta las decisiones que tomamos, hermanos, sean acertadas o sean equivocadas. Porque Dios respeta nuestra capacidad de elección, porque por algo nos lo dio. Vamos a Mateo, capítulo 13, verso 58, por favor. ¿Ya alguien más lo puede leer? Mateo 13, 58. Mateo, capítulo 13, verso 58. Y es lo que estábamos hablando, es el pasaje paralelo, ¿verdad? Mateo 13, 58. ¿Quién lo tiene? Hermano Fabián. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Exactamente, gracias hermano. El 57 dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Le dijo el Señor, es el pasaje paralelo que ya les explicaba. Y no hizo allí muchos milagros Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Le condenó la incredulidad a esta gente, a los nazarenos? No. Se fue nada más. Vámonos. Respetó su capacidad de no haber creído. ¿No? Seguramente más adelante hubo oportunidades para que esos nazarenos pudiesen creer en el Mesías, porque a lo suyo vino, dice la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermano? Dios respeta. Si Dios nos dio la capacidad de voluntad, de decidir, entonces cuando nosotros tomamos decisiones, sean acertadas, las respeta. Y si están equivocadas, dice Dios, pues te equivocaste, maestro, pero ni modo, tú lo decidiste. ¿Qué sucede con los cristianos, hermanos? Que somos salvos, estamos en la iglesia, ya tenemos conocimiento de las escrituras, vamos avanzando. Siempre, todos los días, ¿tomamos las decisiones acertadas? No, nos equivocamos y muchas veces no nos equivocamos. Sabemos que tomamos decisiones erradas y sabemos que no es lo propio. Y aún así, ahí vamos, tomamos decisiones equivocadas. ¿Qué dice Dios? Pues atenta a las consecuencias. ¿No? Te has salido de mi voluntad. Si tú vas dentro de mi voluntad y algo sale mal, yo soy el responsable, dice Dios. Pero si tú te sales del camino de mi voluntad y algo no funciona bien, el responsable no soy yo, dice Dios, eres tú porque te saliste. Pero Dios sigue siendo fiel, amén. No nos va a abandonar. 7 veces cae el justo, dice la escritura, ¿no? Pero las 7 veces Dios siempre le va a levantar. Vamos a levantarnos ahí medios mareados, pero nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque nosotros nos desviamos. Pero no sufriremos menos, hermano. Nuestras vidas serían menos marcadas por las situaciones y las vicisitudes de la vida si nosotros tomáramos decisiones más concretas y más definidas dentro de los parámetros y los principios bíblicos. ¿No es cierto, hermano? Y ahora de adultos ya nos estamos dando cuenta de eso, ¿verdad que sí, hermano? Uno es joven o soltero, más bien todavía, ¿no? Tienen la juventud de la soltería. Muchas cosas van bien, porque los padres nos apoyan y todo. Pero cuando uno se casa, toma unas decisiones distintas. Y uno carga con la responsabilidad y el peso de nuestras propias decisiones. Y ahí es donde uno va aprendiendo muchas cosas que uno no sabía cuando estaba uno soltero todavía. O el papá o la mamá le echaban la mano a uno. ¿Verdad que no? Así que muchachos, disfruten ahorita que están en la casa con sus papás, porque al rato ya va a ser otra cosa. Bueno, estamos hablando de la libertad de elección. Dios ha delegado al ser humano la propia responsabilidad de sus propias decisiones y de sí mismo. Dios dice, ok, te di una capacidad para que elijas, para que pienses, para que razones, para que decidas, y tienes que aprender a tomar buenas decisiones respecto a si crees o no crees, si vas o no vas, vienes o no vienes. Pero cada quien es responsable, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos a leer Romanos 14:12. ¿A alguien más que no haya leído?
Aquí la palabra de Dios nos recuerda que los responsables en cuanto a las decisiones somos únicamente nosotros mismos. Romanos capítulo 14, versículo 12. Alguien más que se ponga de pie y lo pueda leer. Romanos 14, 12. Hermano. 14, 12. Uh-huh. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Exactamente, hermanos, gracias. De manera, dijo Pablo, que qué cosa, que todos vamos a dar cuentas a Dios. ¿Sí dice eso? No dice que todos. Cada uno. Cada uno. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Yo de manera particular, Ruth de manera particular, Fernanda de manera personal, Iván de manera muy propia, hermano Benjamín de manera, hermano Fabián, todos, pero de una manera personal, de manera que cada uno de nosotros, dice, dará a Dios cuenta de qué, por si no quedó claro, dijo Pablo, de sí mismo. Ay, que soy yo dirijo mi vida. Hay un eslogan ahí entre, ¿verdad? Que mucha gente inconversa lo usa. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Hasta cierto punto tienen razón porque nosotros vamos dirigiendo la vida. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Las metas que nos proponemos. Pero como cristianos nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces ya vamos trazando un camino de vida, un proyecto de vida, pero ya no en base a mis deseos, sino a lo que Dios desea. Y yo tengo que amoldar mis deseos, mis derechos, mis gustos a la voluntad de Dios. Y entonces trazo ese camino. Ya no yo mismo. Pero dentro de todo lo que hagamos, entonces, hermanos, vamos a dar a Dios cuenta de nosotros mismos. Las personas que creen van a dar cuentas a Dios por lo que creen. Y las que no creen, por lo que no creen. Y si crees en algo, pues ten cuidado de que sea lo correcto. Tienes que ser cauteloso de creer en lo que tienes que creer. Ya hablando ahora del aspecto espiritual, pues cree en la doctrina correcta. Pero si tú crees algo y tu pariente o tu vecino no cree lo mismo que tú, no lo juzgues, no lo señales, no lo critiques. Ora por esa persona. Porque así como Dios te tuvo compasión, misericordia y paciencia para que tú cambiaras tu manera de pensar quizás, o tu manera de creer en alguna doctrina o doctrinalmente, entonces también Dios tendrá misericordia de aquella persona. Ora por esa persona, háblale de la Biblia, ora, indúcelo, pero no los podemos obligar. Como un muchacho le estábamos testificando un día a una señora en la tarde, allá en Vista Encantada, la señora no quiso aceptar a Cristo. ¿Y por qué carambas no quiere aceptar a Cristo, señora? Le dice, ya se esperó. Pues no, si no quiere, no. Le insistió como 15 veces y todavía le usó una palabra más fuerte que esa, no una grosería, pero y la señora casi, dije, si nos corre ahorita con un piedrazo, tiene toda la razón de correr. Es hablarle de plan de salvación a una persona, decirle, ¿no te gustaría aceptar a Cristo? Pues no. ¿Por qué no? Piénsalo bien, medítalo, de verdad, y Dios va a cambiar tu vida. Y una vez, quizás dos, así, medio insistirle, pero dejarle que el Espíritu Santo le convenza. Uno no es el Espíritu de Dios. De permitir que el Espíritu Santo tome su palabra, lo que ya le compartimos, que el Espíritu de Dios le vaya reconviniendo, lo vaya convenciendo, le vaya redarguyendo, y va a llegar el momento en que el Espíritu de Dios y lo va a preparar para entonces esté listo para creer en el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, punto 1, punto 2. Libertad de conciencia o libertad de elección, dijimos, ¿verdad? Número 2, vamos a hablar rápidamente de la libertad de culto y luego la libertad de conciencia en 10 minutos para terminar. ¿Okay? La libertad de culto. Esto quiere decir, hermanos, adorar a Dios donde, cuando, y alguien dijo como uno desea, pero así es como piensa el no creyente, ¿verdad? Porque no es como uno quiere, pero es ahí donde entra la libertad de elección, libertad de conciencia. No es como tú quieras, esa es la manera de Dios. No es a mi manera. Por eso hoy en día ya hay lugares que ya no se llaman iglesias. Ya no utilizan el término iglesia.
Y lo que Cristo vino a fundar y a establecer fueron su iglesia. No una cédula, no un centro. No, es una iglesia. No tenemos por qué salirnos de los conceptos bíblicos, de los nombres bíblicos, lo que Dios estableció. Ya hoy en día ya no se llaman iglesias muchos lugares y ahora es así creo o así vamos a trabajar para traer gente y para retenerlos y se salen de los parámetros bíblicos, de la formalidad bíblica, de los principios bíblicos, del orden bíblico. No voy a hablar de otros lugares, pero voy a referirme dentro de las iglesias bautistas para hablar de los nuestros. Ya muchas iglesias en la actualidad ya no tienen bancas, por ejemplo. Bueno, la Biblia no habla de que una iglesia tiene que tener bancas, no, pero es más propio para una iglesia, por el lugar, ¿no? Y ahora, pues son sillas, bien acoginadas, ¿no? Y las podemos mover, las quitamos para cuando hagamos un concierto aquí. Ya no se le llama santuario. Ahora, ¿cómo se le llama, hermano? Le llaman auditorios. Porque en un auditorio, yo entiendo que dicen el auditorio porque es un lugar muy grande y muy espacioso, pero sigue siendo el santuario. Cuando, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? No existía el templo. Antes de la construcción del templo que construyó propiamente Salomón. Antes de ello, ¿qué existía? ¿Dónde se reunía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios? Que ese era el lugar que Dios había escogido para adorarle a través de los sacrificios rituales. Sacrificios rituales. ¿Cuál era? Sinagoga. No, la sinagoga vino después. El tabernáculo de reunión. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿no? Tabernáculo de reunión, que era una tienda de campaña, en otras palabras, términos actuales. Una tienda de campaña armable y desarmable para cuando se levantara la nube, entonces caminaran, etcétera, etcétera. ¿Sabe cómo le llamó Dios a ese lugar también? Ya lo vimos. Santuario. Santuario. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la reverencia hace un par de domingos atrás o algo así? Mi santuario, dijo Dios ahí en Levítico, tendréis en reverencia. Y es en Levítico, lo legisló. ¿Cuándo le dio Dios la ley a Moisés al pueblo? En la peregrinación, esos 40 años que anduvieron en el desierto, cuando andaban en el tabernáculo, tenían el tabernáculo de reunión, que no existía el templo ya en forma como el de Salomón. Le llamó santuario. Mi santuario tendréis, se refería a todo ese lugar santuario, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces ya no se le llama santuario, porque el hombre ha decidido adorar a Dios, rendirle culto a su propia manera, no a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. ¿Sí es cierto o no, hermano? Hace mucho calor, voy a venir al templo en chanclas. No, hermano. Es el santuario. Es que voy a ir a la playa después de ahí, me voy a ir con mis shorts fundamentales abajo de la rodilla. No, hermano, es el templo. El templo merece respeto. Hay un código de vestimenta que muy probable no está escrito, pero está en el sentido común. Pero como el sentido común, dijo el expresidente, es el menos común de los sentidos ya, pues ya es el ser humano no se le ocurre, pues decimos, no se te ocurre, ¿verdad? Entonces tenemos la libertad de conciencia, libertad de elección, libertad de culto, pero a Dios se le adora en donde se pueda y cuando se pueda, no como queramos. Esa es la manera de Dios. Cuando me refiero a esto es que no tiene que ser necesariamente en un templo, porque puede ser que una congregación se forme y no tenga un templo, no tenga un terreno propio. ¿Dónde se va a reunir? Nosotros iniciamos una iglesia hace 30 y tantos años en la salita de la casa de una familia. La clase de los niños era en el patio, como en muchas iglesias aquí en México se forman, ¿no? Hay otras iglesias que se reúnen abajo de un árbol, en un parque, porque no hay otra manera. Y el clima es bueno, y dicen, pues aquí nos vamos, por lo menos el domingo en la mañana y en la tarde. No, es donde se pueda. Cuando uno va de campamento y uno tiene los cultos o las conferencias, pues se llevan a cabo, ya tienen sus templecitos, muchos campamentos que ya están acondicionados, pero hay otros que no, y es al aire libre.
debajo de los árboles, en la naturaleza, y eso es bonito. Pero siempre cuando se tengan los recursos y los medios, bueno, entonces hay que hacerlo, hay que adorar a Dios. Tenemos en libertad de culto. El culto debe ser completamente voluntario y no impositivo. Tienes que venir a mi iglesia porque vienes. Bueno, nunca diga, mi iglesia es la verdadera. Nunca diga eso. Porque la Biblia no enseña eso, ¿o sí? ¿No? ¿Tiene usted algún versículo donde dice que la iglesia bautista es la verdadera? ¿Sí o no? Si no, entonces no lo diga. Pero sí podemos decir, estamos en el verdadero. ¿Qué dijo Juan en Primera de Juan, capítulo 5? Si mal no recuerdo, se me está viniendo a la mente ahorita este pasaje y antes de que se me olvide. Si mal no recuerdo, aquí está, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20. ¿Quién lo tiene, hermanos? Por favor, que se ponga de pie alguien que no haya leído. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Exactamente. Gracias, hermano. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Y nos ha dado entendimiento para conocer a quién. Al verdadero, exactamente. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Okay? Entonces, podemos invitar a la gente, acércate a Dios porque Él es la verdad. Pero nunca le diga, vente a mi iglesia porque es la mera. Porque ahí esta sí es la buena, esta es la verdad, no la tuya donde tú te están inculcando. No. Porque va a crear una barrera, hermanos, para que la persona escuche. La va a cerrar. Si de por sí le batallamos para que la gente pueda escucharnos, incluso los parientes o los conocidos. Y luego vente a la mía porque acá sí. No. No, muchas veces nosotros, hermanos, somos los responsables de que la gente no se convierta a Cristo. O que no vengan a la iglesia, porque no nos expresamos de la manera precisa como debiera de ser. ¿Verdad? Es como dicen, no, yo no voy con ustedes porque no creen en la Virgen. En la Virgen María. No, nosotros no creemos. Un día me dijo, fue una conferencia en Estados Unidos, una conferencia de cómo administrar una iglesia en Estados Unidos respecto a las leyes estadounidenses. Y llegó y se sentó un pastor de una iglesia que no era bautista. Y ya se presentó y me dice, ¿ustedes de dónde es, pastor? Soy de la iglesia bautista. Oh, dice, ustedes son de los que no creen ni en los milagros, que no creen en la Virgen María, que no creen en, ¿qué más me estaba diciendo? En los dones espirituales. Uy, le digo, pues para que lo sepa, en todo eso sí creemos. Porque, ¿cómo que creen? Claro, digo, pues no habla la Biblia de la Virgen María. Sí, pues creemos en la Virgen María que existió, que no continuó siendo virgen. No creemos en la doctrina de la perpetua virginidad de María. Estuvo teniendo hijos. ¿Creemos en los milagros? Claro que sí, creemos en los milagros. Dios es un Dios que hace milagros. Que hubo un don de milagros, se lo dio solamente y se lo confirió a algunos, que el Espíritu Santo, dice la Biblia, se lo confirió a algunos nada más. Eso es otra cosa. Lo hubo. Ya quedaron extintos ciertos dones espirituales, pero creemos en los dones espirituales. Digo, el diablo, ¿usted cree en el diablo? Le dije, sí, ¿por qué lo duda? No lo dudo, nada más le digo, pues no porque sea malo, no va a creer en él. El diablo es bíblico porque el diablo aparece en la Biblia, en relatos bíblicos, ¿sí o no? Entonces le digo, no porque sea malo, el diablo no vamos a creer en él, si la Biblia habla del diablo, es el único lugar donde se habla del diablo. Específicamente y con autoridad. La gente puede hablar, una bruja, un brujo, que los hechiceros le pueden hablar de su patrón, que es el diablo, Satanás. Pero quien tiene el concepto preciso y correcto, pues es Dios, porque Dios creó a todos los seres humanos, visibles e invisibles. Digo, Dios le salvó a usted hace muchos años. ¿Y de dónde lo salvó? Ya me empezó a predicar su testimonio. ¿Qué era? Dios tuvo misericordia. Digo, ¿no fue un milagro lo que Dios hizo con usted? Me dice, sí. Pues creemos en los milagros, le digo.
Usted no se convirtió a Cristo porque su humanismo lo llevó a que usted concibiera la manera más propia de poder mejorar su vida. No, fue el Espíritu de Dios y usó un milagro. Porque solamente un milagro divino puede haber transformado a usted por lo que me está diciéndole. Y yo creo en eso. Entonces la gente es cuestión, hermanos, de expresar con términos precisos para no dar a entender otra cosa. ¿Sí me doy a entender, hermano? Bueno, voy a terminar. Y voy a terminar, número 3, la libertad de conciencia. Primero dijimos libertad de elección, número 2, libertad de culto, y número 3, libertad de conciencia. Y aquí voy a terminar. A cada hombre o a cada persona debe ser libre para actuar y adorar la creencia o filosofía según los dictámenes de su propia conciencia. Esto es lo que nos dicta la libertad de conciencia. Es decir, vamos a entender conciencia como la capacidad de análisis y comprensión. Hay gente que dice, no, yo no voy a aquella iglesia porque así, 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 entonces no me convencieron. Pero voy a ir a esta otra, porque ahí sí se me hace más razonable esta manera y esto, y esto, y esto. Entonces están utilizando su capacidad, su libertad de conciencia, analizando la situación. ¿Sí me doy a entender? Humanamente hablando, pero lo están haciendo. Libertad de conciencia, ¿no? Y de comprensión. Esto no significa que lo que cree cada persona es lo correcto. La Biblia declara que la verdad es solamente una, y es Cristo. Amén. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Ahí lo van a buscar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Ahí lo iban a buscar, hermanos, y ya no se lo saben de memoria. Ya los caché, estaban moviendo las páginas. Jesús le dijo, exactamente, gracias, hermano. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. No dijo yo soy verdad, le dijo yo soy la verdad, la única. ¿No? Y la vida, nadie viene al Padre, no está Dios el Padre en el cielo, sino es a través de mí. Jesucristo es la verdad. El apóstol Juan estaba convencido de ello, porque ya en el versículo que se leyó, en 1 de Juan 5:20, Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, este es Jesucristo mismo. Ahora, nosotros somos los que tenemos que buscar y amoldarnos a la verdad y nos ha dado entendimiento para conocer, para indagar. Cristo es la verdad y no se mueve, es inmutable, hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, cambio, ni sombra siquiera de una pequeña variación. Dios no se mueve, es inmutable, no cambia, ahí está. Nosotros somos los que Dios nos da la capacidad de comprensión para buscar y acercarnos. No es Dios el que nos anda buscando a nosotros. Y anda viendo la manera que, ven, aquí estoy, a ver, tú me vas a, ven, yo voy para, no, dice, aquí estoy. Y Dios nos da la manera para acercarnos y entender y conocer que Él es la verdad, entonces lo buscamos. Dice en la Biblia, ¿no? Así que Él es la verdad. Es antibíblico desechar o menospreciar a alguien por el solo hecho de no creer lo mismo que uno. Pero sí se debe señalar el error y convencer a los que caminan en él. Ya para cerrar y concluir. ¿Okay? Repito, es antibíblico desechar a alguien o menospreciar a alguien por el solo hecho de no creer o no pensar lo mismo que nosotros. Pero sí se debe señalar y enseñar el error y convencer a los que caminan en el error. Convencer, es decir, explicarles, darles fundamentos, argumentos, material, para que por voluntad propia decidan y crean. No crean por imposición mía. Nunca haga eso, hermano, de que trae alguna persona a la iglesia y alguien dice, el pastor dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Ándale, tú viejo, ya viniste, acepta a Cristo, ándale, levanta la mano. No, es voluntad propia. Deje que el Espíritu Santo le mueva. Usted no es el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu de Dios.
Tenemos que permitir que la situación se dé en el momento de Dios, a la manera de Dios. Yo no te voy a volver a traer porque no escuchas. Ya escuchó el mensaje. Es el Espíritu Santo ahora quien le va a redarguir en un momento dado. Puede ser esa misma noche, mañana, un mes, una semana. Nada más que somos tan ansiosos, ¿no es cierto, hermano? Decía mi abuelita, no comas ansias. No te desesperes. No, tranquilo, tranquila, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Así que no tenemos que menospreciar. Ahora, ahorita voy a explicar ya para finalizar. Judas 22 y 23. Judas 22 y 23. Solamente tiene versículos, no tiene capítulos. ¿Qué dice? A los que dudan, convencerlos, a otros salvarse, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Exactamente, gracias. A los que dudan, dijo Judas, ¿qué cosa? Convéncelos. Pero no el convencimiento en el sentido de la labor del Espíritu Santo, sino en el sentido de explícales, exponles la verdad. Que ellos lleguen a decir, bueno, entonces tengo que tomar una decisión. ¿Sigo creyendo lo mismo que está errado? Y tomo una decisión ¿Sabe por qué mucha gente no cambia su manera de creer o porque saben que están errados doctrinalmente? Por la presión familiar muchas veces. O el qué dirán, el famoso qué dirán. Pero si yo me salgo de aquí, de esta iglesia o de mi religión, que siempre hemos estado aquí por generaciones, ¿qué van a pensar de mí, mi familia? Me van a desheredar, dijo un hermano. Vivió en Cristo él, su esposa y creo que sus 5 niños. Pues era toda una congregación. Y vivía con la hermana, con su hermana mayor, en el terreno que sus padres le habían dejado. Si tú te vas con los hermanos, te corro de la casa, le dijo. Y no vas a... Aquí tu casita que hiciste, te olvídate de ella. Se presionó. Y mucha gente dice, bueno, yo sé que no, pero, ¿cómo le llaman? No quiero decir sentimentalismo, más bien por un valor emocional, familiar. Es que mis papás creyeron esto, es que mis abuelitos nos enseñaron y ¿cómo voy a creer algo distinto? ¿Cómo voy a ir a otra iglesia diferente a lo que nos enseñaron? Y hay algo que los jala y los mantiene ahí, pero la verdad es más importante que las emociones y los sentimientos. Entonces no podemos desechar a nadie porque no cree lo mismo que nosotros o menospreciarlos, pero sí tenemos que señalar el error y tratar de convencer, de argumentar, de exponerles la verdad a aquellas personas para que posteriormente pues tomen una decisión. Ahora, cuando ya se le habló a una persona, ya se le habló, pues es verdad que ya tenemos que marcar una línea, hermano, para que no nos confundan con aquellos que no creen lo que nosotros sí creemos. Pero aún así no tenemos ningún derecho de juzgarlos, criticarlos o condenarlos no, como personas, ¿no? Son hechos a imagen y semejanza del Señor también. Pero más bien sus cultos, su culto, me refiero a su creencia, que si está muy desviada de la palabra de Dios, pues eso no es creencia, eso no es doctrina, eso es un desvarío. Es una perversión del evangelio. Es lo que Pablo habló. Cuando llegaron a los Gálatas, llegaron judaizantes y los desviaron de la fe, dicen miserables. De aquellos que les enseñaron otra cosa, pervirtieron el evangelio. Así que nadie tiene derecho de imponer una religión o determinado sistema doctrinal a otra persona, pero sí existe el derecho de comunicar el verdadero camino de la salvación a toda criatura. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 28, 19? Por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar el evangelio o hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Dijo, ir y hacer discípulos, que se hagan discípulos cuando crean. 2, que se bauticen posteriormente de creer. Y número 3, enséñales dónde van a aprender el nuevo convertido en una iglesia. ¿No? Sí, entonces no crees lo mismo que, pues ahí te dejo, ¿no? Y pues ahí el Espíritu Santo te va a convencer. No, ¿cómo lo va a convencer? ¿Qué utiliza el Espíritu de Dios para convencer a una persona? La palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿No?
¿Y cómo va a haber fe en ellos? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Y quién le va a hacer oír la palabra de Dios? Pues nosotros que ya estamos en el camino. ¿Sí o no, hermano? Entonces nosotros tenemos que, no podemos condenar a una persona porque cree distinto a nosotros, ni menospreciarla, pero sí tenemos la obligación bíblica de enseñarles el camino correcto, el mensaje de salvación, para que se ubiquen en el paso principal de la vida cristiana y señalarles los errores, convencerlos, explicarles, y la decisión finalmente va a ser de la persona. No quiere decir que, bueno, pues cada quien tiene su manera de pensar, yo cruzo los brazos y que Dios haga todo. No, hay que enseñarles. A los que dudan, convéncenlos. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les va a predicar si no se envían? Si no se va, si no se les busca, si no se envían y se apoyan a misioneros para que prediquen. Sí me doy a entender, sería una incongruencia pensar lo uno y descuidar lo otro. Sí me doy a entender, hay que respetar la capacidad de elección de una persona, la libertad de conciencia, pero tenemos la obligación de decirles, estás mal, bíblicamente, porque la Biblia enseña esta otra posición, esta otra doctrina, es lo que dice la Biblia y es lo que tú debes de creer, porque así dice la Biblia. No lo que yo creo, es lo que la Biblia dice, es lo que Dios dice que tú y yo y todo el mundo debemos de creer. ¿Lo crees? No. Bueno, entonces te lo estoy explicando para que tú tomes la decisión. Eso no nos exime de nuestra responsabilidad y obligación de compartir el evangelio con otras personas. ¿Sí me doy a entender? Terminamos, hermano. Terminamos. El cristiano siempre ha estado a favor de este principio de la libertad de conciencia y en contra de la violencia para imponer una religión, ¿no? Hubo siglos atrás, hubo una persecución por parte del clero a muchos cristianos, es decir, todos aquellos que no creían lo mismo que ellos, entonces los persiguieron, los torturaban, incluso los mataban. A aquellos le llamaban herejes, que profesaban una religión distinta a la religión tradicional, conocida como la Santa Inquisición en su momento, ¿no? En el siglo número 16. Creemos que la libertad del alma o libertad de conciencia es elemental para la persona. Sin la propagación de la fe, la libertad se convierte en mera tolerancia. Sin el derecho de propagar la fe, la libertad se queda nula. ¿Sí se entendió? Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a entender y no malentender la doctrina de la libertad de conciencia. Hay que la gente se haga bolas, finalmente los va a convencer Dios. No, no es así. Yo tengo una obligación, Dios me lo dio a mí, que ya estoy en la verdad, de poderla entender. Ay de mí, si no voy y les anuncio, si no voy y les convenzo, si no voy y les digo, dijo Pablo. ¿Sí me doy a entender? Bueno, vamos a terminar, hermanos, la lección de esta mañana. Gracias por su atención. Espero que esto haya quedado claro y haya sido entendible.